Muy buenas, cojáis. Hoy es 5 de septiembre de 2021 y esto es el Dojo Podcast. La semana pasada tuvimos el capítulo especial en directo en el que hablamos de todo el lore de Dogmática y de los arquetipos que lo conforman, así como de las mecánicas de los mismos y cómo se relacionan estos con elementos en los que están basados. Si tenéis curiosidad, podéis verlo en la lista de reproducción del Dojo Podcast, que ahí, pues bueno, es un directo que hicimos de casi 2 horas, o bueno, creo que algo más de 2 horas, en el que también hicimos Dojo Consultorio en directo y demás. Estoy pensando a futuro hacer alguno más, pero bueno, de momento volvemos a los Dojo Podcast convencionales. Sé que quedó en el tintero el arquetipo nuevo de los Xianyang o de los Sword Soul, pero como comenté en ese directo, es un arquetipo que si ha de ser tratado, pues ya lo haremos más adelante. Más, en el capítulo de hoy, repetimos la temática de arquetipos basados en franquicias de videojuegos, aunque no vamos a hablar de Space Invaders ni del Gradius. No, hoy vamos a tratar otra franquicia que inició un poco como una saga de culto, pero que a día de hoy se ha convertido en un fenómeno mundial, con varias entregas e incluso con una película. Remarco lo de una, así que descartad Resident Evil, ¿vale? Que tiene 6. Hoy preparamos una expedición a las entrañas de la Tierra para conocer lo que éstas ocultan. Pero eso sí, compañeros y compañeras, armaos bien y estad atentos. Enormes peligros acechan en las más oscuras y profundas grutas. Y si alguien se dejó la linterna en casa, pues espero que pueda ver la oscuridad, porque hoy vamos de visita a la fortificada ciudad oculta. No hace falta ser un Sherlock de la vida para hilar los conceptos. Interior de la Tierra y grutas, para saber que hablamos de algo subterráneo, concretamente de los Subterror. Además, nombrar ya a la ciudad oculta de Hidden City, la carta de campo del arquetipo, sentencia ya mi intención de crearle un anonimato. El arquetipo Subterror debutó en el sobre The Dark Illusion allá por el año 2016 como uno de los 2 exclusivos de TCG como los Spiral, que también conseguíamos en este set. Pues bien, antes de ponernos con lo gordo del tema, hay que mencionar que el arquetipo de hoy presenta varias submecánicas. Ajá, el humor, ¿no? Subterror, submecánica, por llamarlas de alguna manera. Que van en relación pues a la influencia que recibe de la susodicha saga, que aún no hemos mencionado. Pero que varios supongo que ya habréis adivinado. Eso entraremos en detalle con cada una, pero la más importante es la mecánica asociada al tipo de monstruo de los Boss Monster. Remarco lo de Boss Monster, porque el arquetipo está diferenciado en 2 partes, y cada una representa una estrategia, entre comillas, de cómo funcionaría el arquetipo. El tipo en sí, el tipo de monstruos, es el tipo de los volteo o los flip, en inglés. Ya hemos hablado con anterioridad de este tipo de monstruos, en el capítulo que tratamos arquetipo ninja, creo recordar también un poco que con los Worm también hablamos un poquito de los volteo, y fue en estos Dojo Podcasts donde vimos que es una mecánica asociada al engaño, al desconocimiento. A ojos del rival los monstruos set son todos iguales y seguramente desconozca las posibles trampas que le tendremos preparadas con los efectos de los mismos. Entonces un poquito tira por ahí también la mecánica de este arquetipo. Esta mecánica es muy remarcable y más adelante además entenderéis el porqué. Para no armar mucho barullo, vamos a conocer primero la influencia de este arquetipo, que creo que es algo que nos va a beneficiar un poquito a la hora de explicar esta mecánica, sobre todo de volteo. La franquicia de videojuegos en la que están basados estos monstruos de diversos tipos, pero con el atributo tierra en común, es Monster Hunter. Una de las que es, a día de hoy, uno de los grandes pilares de la compañía Capcom. La saga debutó en 2004 a manos del juego Monster Hunter de PlayStation 2, Standard Edition, para la consola pues con el mismo nombre, PlayStation 2. Más adelante, el 1 de diciembre de 2005, en la consola portátil de Sony, la PSP, o PlayStation Portable, tendremos el Monster Hunter Freedom, una recopilación de los 2 primeros Monster Hunter de PlayStation 2, que inicia una trilogía en esta consola, la cual dará paso luego a varios de los títulos más famosos que tenemos en Occidente. Cabe remarcar que Capcom no ha lanzado todos los juegos de esta franquicia en este lado del charco. Algunas sagas, como Frontier o G, se han quedado en Japón, y solo podemos disfrutar por desgracia de ellas mediante emuladores o cambios de IP por la restricción regional. El universo que plantea esta saga parte de una base fantástico medieval, en la que no solo existen humanos,
sino que existen también otras razas como los wyverianos o como los Linian, entre los que se encuentran los tan conocidos Feline, ¿no? Los gatos estos que cualquiera que sepa un poquito de Monster Hunter o haya visto algo de Monster Hunter seguramente ya conozca. Todos estos pues comparten mundo con los humanos, pero lo que da el nombre a la franquicia son los animales, entre comillas, que habitan este mundo. Ya sean carnívoros o herbívoros, acuáticos o terrestres, este mundo está plagado de enormes monstruos a los que hay que combatir para sobrevivir. Bien, el juego nos pone realmente en la piel de un cazador de estos monstruos, pero un cazador novato. A lo largo del juego nos van encargando misiones que aumentan en rango, dificultad y peligrosidad de las presas. Iniciando por los buenos tutoriales en los que recogemos algún material de la zona y entramos en contacto un poquito con el entorno, hasta llegar ya, claro, a las misiones en las que cazamos a un gigante e imponente dragón anciano. Los enfrentamientos en estos juegos son, al igual que los monstruos, muy variados. Podemos luchar contra un cangrejo ermitaño gigante en un pantano, poniendo cuidado de que no nos salte encima, por ejemplo desde el techo de una de las cavernas o cuevas que hay en el mismo, o corriendo por las dunas de un desierto huyendo de un monstruo con 2 cuernos que nos persigue bajo las arenas. Muchos sabréis a quién me refiero. Pues fue gracias a una de las cartas del arquetipo en su salida que confirma además esta referencia. Y es que fue al ver el diseño del arte de la carta Subterror Behemoth Burrowing que comencé a tener recuerdos del Vietnam, con ese diablos persiguiéndome por las arenas del desierto, sobre todo en Monster Hunter Freedom. Las batallas, o más bien cacerías, que llevamos a cabo en este juego, se componen de varias fases. El momento del rastreo del monstruo, donde lo buscamos por el mapa, que por desgracia, ahora mismo en los nuevos Monster Hunter es algo que ya se ha perdido, y a mí en lo particular era algo que me gustaba porque considero que también forma parte de lo que es ser un cazador, ¿no? Encontrar al monstruo, marcarlo, rastrearlo y demás. El combate propiamente dicho. El momento que el monstruo se enfada y tienes que pelear con más cuidado, porque es cuando tiene sus ataques potenciados. Y la cojera del monstruo por estar en las últimas y posteriormente su muerte. En la mayoría de juegos, excluyendo como ya he dicho los actuales, el mapa era un mapa definido y cerrado, con varias zonas con pantallas de carga entre ellas. Cuando el monstruo necesitaba huir, cambiaba de zona, y muchos, sobre todo los que habitan en lugares desérticos, solían hacerlo enterrándose. Un poco como vemos en esa imagen de Subterror Behemoth Burrowing, que es por lo que confirmé mis sospechas sobre que el arquetipo pues estaría basado en esta franquicia de videojuegos. Obviamente, los que conozcáis el arquetipo, habréis adivinado también que, en efecto, los Behemoths, que es el nombre que reciben los boss monsters del deck, son referencias a estas criaturas de Monster Hunter. Por eso el volteo. Cuando está boca abajo, no conocemos la amenaza. Nos movemos por el mapa sin saber a qué nos enfrentamos. Nos acechan desde el interior de la tierra, u ocultos en la oscuridad de las cavernas, para, cuando los volteamos, atacar al oponente con sus efectos como si estuviesen abalanzándose sobre su presa. Pero me diréis, ¿y la otra mitad del arquetipo? ¿Los pequeños cazadores? Pues esos son la referencia a los cazadores y las armas que usan. En el primer Freedom, por ejemplo, el pool de armas es bastante escaso en comparación con el resto de juegos, pero hay un par que, casualmente, podemos ver en el arquetipo. La gran espada y la espada y el escudo. La primera es una hoja de grandes dimensiones, esta gran espada, que solo puede blandirse a 2 manos, y que es tanto ofensiva como defensiva. Es un arma bastante lenta, bastante pesada, con la que la maniobrabilidad es un poquito escasa, pero sí que es cierto que lo suple con una defensa bastante sólida al poner la espada como si fuese una especie de barrera contra los ataques del monstruo. Además es una de las armas más icónicas de la franquicia, y que además casualmente es la que vemos que portan tanto el cazador en la portada del primer juego, como Subterror Nemesis Warrior, el primer cazador que se liberó con el arquetipo. La segunda es una espada con un escudo, que se usan cada uno con una mano. Una de las armas más sencillas y que se recomienda sobre todo en los tutoriales para jugadores novatos. Esta arma la vemos en manos de Subterror Nemesis Defender. Sí que es cierto que la espada es sustituida por un martillo, pero bueno, también los que ya hayáis jugado a Monster Hunter, como bien sabréis, hay muchas armas que al final les cambian el diseño estético o tienen un diseño pues un poquito extraño, ¿no? Hay, por ejemplo, espadas duales que son incluso maracas. Creo tener recuerdo que se hacían con el Congalala, me parece. Entonces, pues no es mucho problema, es más un aspecto estético, ¿no?
Aunque no fue hasta el segundo título que tuvimos una actualización del pool de armas, en ese Monster Hunter Freedom 2, donde el arco es uno de los nuevos añadidos al grupo junto con la espada larga. Y es este arco de caza el arma de la Subterror Nemesis Archer, el último cazador, por así decirlo, que tenemos dentro del arquetipo de Subterror. Estos monstruos más pequeños, los cazadores, tienen efectos de support para los monstruos grandes. Y algunos también tienen un poco un efecto en relación al cazar a esos propios monstruos. Por ejemplo, la arquera, si ataca a un monstruo que esté en defensa boca abajo, lo destruye. Entonces es un poquito como ese ataque certero contra un monstruo enterrado. Pero el efecto más interesante realmente es el del guerrero, ya que cuando un Subterror es volteado boca arriba, este guerrero se invoca al campo desde el cementerio como si, al aparecer el monstruo en el campo de batalla, el cazador saliese a su encuentro para darle muerte. Como si ese Subterror que había estado enterrado o acechando anduviese oculto por las profundidades de esas cavernas y en el momento que aparece es cuando entramos en acción. Pero los últimos monstruos que quedan por tratar también es otra referencia interesante a la franquicia. Me estoy refiriendo tanto al Subterror Gurú como a la Fiendes. Como mencioné antes, hay varias razas en este videojuego, en este universo, que comparten vida con los humanos. Una de esas razas son los llamados Wyverianos. Y son bastante interesantes realmente. Para esto hay que mencionar primero a los Wyvern. Los Wyvern son un tipo de dragones cuyo par delantero de patas se ha convertido en alas. Entonces es como que tuviesen solamente dos patas, que son las dos patas traseras, en las que se apoyan. La mayoría de monstruos de esta franquicia son de ese tipo, del tipo Wyvern. Y el tema de los Wyverianos tienen como un aspecto humanoide, pero comparten ciertos rasgos con estos monstruos, sobre todo concretamente con el Rathalos y la Ratian, que son pues monstruos ya insignia de la franquicia, que se caracterizan en las orejas puntiagudas que parecen pues orejas élficas, ¿no? Pues son Gurú y Fiendes, como ya os comentaba, los dos únicos monstruos que parecen hibridados con dragones o con estas criaturas a las que se enfrentan los cazadores de arquetipo, con los Behemoth. Ya que, por ejemplo, Subterror Gurú se le ve un aspecto más dracónico y además es de volteo, cosa que los otros monstruos pequeños no son, pero supongo que como guarda una relación con los Behemoth mantiene ese volteo. Y luego tenemos a la Fiendes, que se acaba convirtiendo, de Malore, en el monstruo Link del arquetipo, que es otro Behemoth, ¿no? Entonces comparten como esa especie de genética, de igual manera que por ejemplo los Wyverian no son 100% humanos. Aunque sí que es cierto que igual que los Wyverianos conviven con los cazadores de Monster Hunter y algunos son cazadores, también estos monstruos conviven con nuestros cazadores del arquetipo Subterror con total tranquilidad e incluso les ayudan a cazar, como hemos visto, pues por ejemplo, como podemos ver en el diseño de las cartas con la Subterror Fiendes. El resto de las cartas del arquetipo son también referencias como, por ejemplo, las batallas entre estos cazadores y los Behemoth, o por ejemplo, The Hidden City, que la hemos mencionado al principio del Dojo Podcast, que representaría un poquito el pueblo en el que inicias en todos los juegos y donde se localiza el gremio que te da las misiones de caza. Pero eso ya son casi más meras referencias estéticas, realmente. No aportan nada a lo que sería la mecánica, más allá de lo que ya hemos mencionado con el volteo y ese escondrijo que crean los Behemoth o esa manera de acechar que tienen al rival. En resumen, como ya vimos tiempo atrás, la mecánica de volteo es una mecánica que se basa o representa el engaño, las trampas, los trucos y sobre todo el miedo a no saber qué tiene el oponente escondido en el campo. Por lo cual, qué mejor mecánica que esa para simular a los terroríficos e imponentes monstruos de esta franquicia, que aunque les demos caza, si te descuidas, puede que más de uno te den caza a ti. Bien, con esto finalizamos el tema Subterror para el Dojo Podcast, así que finalizamos el capítulo de hoy. Realmente, siendo una franquicia con tantos títulos a la espalda, las referencias en el arquetipo son muchas más, pero muchas de ellas son estéticas, realmente. Por eso creo que son menos relevantes. Pero ahora ya sí que vamos a desconectar de los Subterror porque me parece que ya está el tema bastante bien tratado, para iniciar la sección en la que sois vosotros los que ponéis el tema sobre la mesa. Ya que iniciamos el Dojo Consultorio. Bien, me habéis hecho bastantes preguntas por el tema de WhatsApp. Tengo algunas guardadas porque no hemos hecho Dojo Consultorio en 3 semanas, me parece.
Entonces tengo varias preguntas por aquí guardadas, pero sí que es cierto que, como siempre, vamos a hacer solo 3 para este dojo consultorio. He elegido 3, aunque bueno, una de ellas es pregunta doble, pero la verdad son preguntas bastante interesantes. Me estáis mandando muchas de ruling, que bueno, espero poder resolverlas todas, pero de momento he hecho un cherry picking de los que más me han parecido interesantes para este dojo consultorio. La primera, que además ha sido una pregunta... me ha gustado mucho, pero me ha hecho reflexionar. Es una pregunta que me manda David desde México, en Colima, que además me pide también que mande saludos a la comunidad o a los miembros de Yu-Gi-Oh! Colima en México, así que mis saludos desde Valladolid, del Tito Dojo. Y es una pregunta que, como ya os digo, me ha hecho pensar bastante. Es una pregunta muy sencilla, pero que tiene mucho detrás. Y es una pregunta tan simple como ¿qué es lo que me motiva a seguir subiendo vídeos? No es una pregunta que mucha gente me haya preguntado y creo que no le he respondido nunca, pero me hizo plantearme bastantes cosas. Aparte, que es una pregunta que me llegó, esto creo que fue hace 3 semanas o hace 2 semanas, no recuerdo ahora bien, y me llegó pues en un punto en el que andaba un poquillo de capa caída, ¿no? La verdad es que la respuesta a esta pregunta ahora mismo pues es como que está un poco disipada. No lo sé, es un poco complicado de explicar. Ahora mismo podría decir que sigo subiendo vídeos un poco por rutina. He cogido una rutina de subir casi un vídeo diario, es un currazo de la leche, pero bueno. He hecho una especie de horario en el que pues más o menos consigo hacer un balance entre el canal, mi trabajo, mi vida social y demás. Y pues a razón de ello estoy subiendo pues prácticamente un vídeo diario. Sí que es cierto que es lo que os digo, ahora mismo es un poco más por costumbre, por haber cogido ya esa rutina. Pero bueno, a mí Yu-Gi en general me encanta. Y sí que es cierto que podría decir que sigo subiendo vídeo a día de hoy precisamente por eso, ¿no? Por el cariño que le tengo al juego de cartas, por mi fanatismo con el mismo y ya un poco por el compromiso que llevo con este proyecto que llevamos ya 5 años, como bien sabéis que hicimos en marzo. Quiero recordar que hicimos además un especial en directo. Pero sí que es cierto que me hizo plantearme bastantes cosas porque andaba un poquillo yo de capa caída y bueno, llevo 5 años con este proyecto y sí que es cierto que he conseguido cosas muy interesantes, como por ejemplo la colaboración con Konami, bueno, conocer a gente muy interesante, hacerme cierto renombre, pero la verdad es que no siento que últimamente esté creciendo al ritmo que creo que debería, ¿no? Conozco a gente que ahora mismo tiene el mismo tiempo en YouTube que yo, o algo menos, y tienen muchísimos más suscriptores, tienen una comunidad pues muy bien formada y demás. Ojo, que yo estoy muy contento con la que tengo. Pero sí que es cierto que noto que yo a lo mejor, no sé si es por el formato de vídeo que tengo, o por lo que subo, o por cómo lo subo, o incluso a lo mejor por mí, no estoy a lo mejor evolucionando como canal como debería. Aparte que también, por ejemplo, me roba mucho tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, entre grabar un vídeo, subirlo, editarlo, preparar el del día siguiente y demás, me puedo tirar tranquilamente 8 o incluso 10 horas. Bueno, más luego atender el Twitter, Instagram y demás. O sea, todo lo que es el canal a lo largo de un día me puede llevar entre unas 8 o 10 horas perfectamente del día. O sea, casi se me come medio día entero, ¿no? Y no veo tampoco que tenga una recompensa que realmente me ayude, ¿no? No lo digo por mero egoísmo, porque además, concretamente, yo es un consejo que suelo dar a la gente que quiere empezar en YouTube. Nunca empecéis con la idea de ganaros la vida con ello o de sacar pasta, porque así lo que vais a hacer es desmotivaros, que es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? Estos últimos días. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, ahora tengo pues mis cosas personales, tengo mis objetivos en la vida, me veo un poco cómo voy a ir a futuro y quiero conseguir ciertos objetivos, y esto realmente no está siendo más que un pozo de tiempo y hasta cierto punto de dinero que no me está reportando apenas nada, más allá de simplemente pues, oye, hacer algo que me gusta y poco más. Y claro, cuando estás en este tipo de situaciones es un poco complicado, porque tú te ves a lo mejor encerrado en un círculo vicioso de no estoy avanzando nada hacia mi objetivo, tengo que conseguir tal, pero no estoy consiguiendo tal con los que se supone que me lo tendría que estar dando, entonces tendría que dejarlo, pero si lo dejo me vuelvo apático, y si me vuelvo apático es muy complicado. Y el caso es eso, que hasta cierto punto, por ejemplo, no estoy viendo que esto me esté ayudando tanto como me debería quizás de ayudar, ¿no?
Por eso, por ejemplo, le di una vuelta al tema de lo de los miembros premium para intentar pues conseguir alguna manera en la que más de vosotros os hicieseis miembros para que al menos me pudieseis apoyar un poquito, aunque fuese, y pudiese sacarle algo más de rentabilidad a todo el tiempo que empleo en el canal, ¿no? Y bueno, pues parece ser que de momento no está yendo excesivamente bien, pero tampoco está yendo excesivamente mal. O sea, realmente tengo bastantes más suscriptores premium que hace pues 3 semanas o por ahí. Entonces, bueno, la verdad es que es una pregunta que me ha hecho pensar. Te agradezco realmente, David, que me la hayas hecho porque me ha hecho plantearme algunas cosas. ¿Esto implica que voy a dejar el canal? No, no os asustéis, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que a lo mejor puede que de aquí a futuro y en poco tiempo empiece a lo mejor a ponerlo más en un segundo plano, estilo no subir vídeo diario o centrarme en hacer menos contenido, por ejemplo. No lo sé. Ya se irá viendo dependiendo de cómo se desarrolle mi planning de vida, por así decirlo. Bien, la siguiente pregunta es una pregunta de ruling. Quería meter alguna de ruling porque las otras dos que quedan no van a ser de ruling. ¿Qué nos manda Frostgreek en formato audio? Siempre me manda audios Frostgreek y se lo agradezco porque la verdad me gusta más cómo queda. Sobre una carta que es Mirror Force Launcher. Que bueno, es una pregunta de ruling de qué puede buscar esta carta, ¿no? Es una carta que además hizo la pregunta por el Discord y de manera errada le respondieron algunos de vosotros. Y ojo, agradezco que le hayáis respondido, pero sí que es cierto que lo hicisteis mal. El tema del ruling no es ese, pero entiendo esa confusión porque es una carta que, bueno, por tal cual está redactada puede dar paso a ciertas confusiones. Hola, muy buenas tardes, Dojo Podcast San. Mi pregunta viene a ser sobre el ruling. ¿El lanzador de fuerza de espejo te puede usar cualquier fuerza de espejo en el nombre acompañada de arrolladora, la quemadora, la que rompe, bueno, cualquiera de esas? ¿O solamente exclusivamente puede usar fuerza del espejo? Muchísimas gracias, gran trabajo por el Dojo Podcast y también por todo el canal. La carta en cuestión, que menciona Frostgreek en su audio, Mirror Force Launcher, tiene como efecto que una vez por turno, durante la main phase, podemos descartar un monstruo para añadirnos una Mirror Force, entre comillas, de nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Y además, si esta carta seteada es destruida por una carta del oponente por un efecto y mandada al cementerio, podemos setear esta carta de nuestro cementerio y una Mirror Force, entre comillas, también desde nuestra mano, deck o cementerio. Y puede ser activada este turno. Bien, ¿dónde está el punto clave en esta carta para el tema de ruling? Que Mirror Force está entrecomillado. Al estar entrecomillado, lo que dice explícitamente es que tiene que ser la Mirror Force, la normal, la de toda la vida, la que juega Yugi. Porque es la que tiene Mirror Force como nombre. No es la que tiene Mirror Force dentro del nombre. Si no, te diría que te añadas una Mirror Force sin ese entrecomillado. Entonces te podrías añadir, por ejemplo, la Quaking, te podrías añadir la Drowning, te podrías añadir cualquiera. Pero al especificarte entre comillas solo Mirror Force implica que tiene que ser la carta con ese mismo nombre. Esto pasa con algunas otras cartas también. Por ejemplo, dentro del arquetipo de Dark Magician o de Blue Eyes sobre todo, muchas le ponen como un Blue Eyes White Dragon, entre comillas. Entonces implica que tiene que ser eso. Si fuese un monstruo Blue Eyes, por ejemplo, te pondría un Blue Eyes Monster, por ejemplo. O un Blue Eyes White Dragon Monster, ¿no? Entonces eso implica que sería cualquier monstruo que llevase eso en el nombre. A no ser que esté entrecomillado de nuevo. Pero muchas veces te viene ya con el propio entrecomillado, lo que implica que tiene que ser la carta que tenga ese nombre exacto. Lo que implica que Mirror Force Launcher, Frostgreek, lo único que te permite buscar y lo único que te permite recuperar es la Mirror Force normal. Espero que se te haya aclarado la duda y, de nuevo, para futuras, siempre que veas un nombre exacto entrecomillado, es solo para ese nombre exacto. Por último, tenemos doble pregunta que me manda Fede. Es una pregunta doble en un mismo audio, que la verdad, pues, es interesante. Es sobre el tema de arquetipos, competitivo. Ojo, esto me ha gustado mucho, la aclaración que has hecho, Fede, de entre competitivo y meta. Eso me ha gustado bastante. Sobre, pues bueno, qué mazos me gustan y que considero que necesita un mazo para ser competitivo. No meta, competitivo. Hola, ¿cómo va? Tenía dos consultas para hacerte, lo voy a dividir en dos audios cortos. La primera consulta era, por curiosidad, ¿cuál es para vos el mejor arquetipo que han sacado hasta ahora? El mejor arquetipo que existe hoy en día en el meta y tu favorito.
Y el cuarto, para preguntarte cuál pensás vos que sería el cuarto mazo favorito tuyo, pero teniendo en cuenta ese factor, ¿no? Que no pasa el tiempo, se amolda y puede ser jugable y hasta muchas veces competitivo. Y bueno, mi siguiente pregunta era, porque te tengo como un referente de alguien que arma excelentes builds y demás, por eso mi primera pregunta y esta pregunta que les voy a hacer ahora es, ¿qué consideras que debe de tener un arquetipo para ser un buen mazo competitivo? No hablamos de meta, porque hay muchos mazos que competitivamente tienen potencial, no en el momento, pero tal vez sí a futuro. Bien, en cuanto a esta primera parte de la pregunta, el tema de qué arquetipo de los que hay ahora mismo en competitivo me gusta más y demás. Sinceramente, Tribrigada me gusta mucho, porque el tema del lore, los diseños, pero también por la versatilidad que tiene como arquetipo. Ya no por los resultados que esté dando, ni por los mazos de Tribrigada, sino porque me gusta mucho como arquetipo el hecho de que se pueda jugar con cualquier cosa y ayude a cualquier mazo. Como pasó por ejemplo con Miss Valley, que traje yo una receta de Miss Valley con Tribrigada. Esto es algo que, por ejemplo, también me ha gustado mucho con el mazo de V-Trooper, que lo tengo que traer al canal, estoy ya testando algunas builds y he empezado a topear en algunos torneos. V-Trooper me ha molado mucho porque es un mazo que es genérico de insectos y ha conseguido que muchos mazos de insectos funcionen bastante bien. Y eso es algo que creo y que agradezco de algunos arquetipos nuevos. Como es el caso también, por ejemplo, de Dogmática. Entonces, si dijera de los mazos que hay ahora mismo en competitivo, me quedaría con el Tribrigada por eso. Entrando ya en los mazos o el mazo que más me gustaría, o el cuarto mazo que más me gustaría, por el tema de que siempre se mantengan en meta. O que siempre se mantengan como competitivos, ¿no? Por más que les toquen y demás. Hay varios mazos que considero que sufren de eso y la verdad, bueno, me gustan bastante todos ellos. Burning Abyss, por ejemplo, es uno de ellos. Me parece que ha aguantado un mogollón de banlist. Ahí había un meme hace tiempo sobre Dante esquivando las banlists, por ejemplo. Pero quizás el que más me gusta... Lo que pasa es que son 3 arquetipos, realmente. Pero forman un conjunto, un compendio. Son Shadow, Invoked y Dogmática. Me gustan mucho por diseño, me gustan mucho por lore y me gustan mucho por mecánicas. Y además me parecen arquetipos que siempre... O sea, tienen una solidez tan brutal, los 3... que por más que los toquen, obviamente a no ser que toquen pues muchísimo todo. Quiero decir, si a Invoked, por ejemplo, le banean la Invocation, el Magical Meltdown, pues ya está, no vas a poder hacer mucho más, ¿no? Pero quiero decir, y el Mechaba, por ejemplo, pues ya está, no haces más, porque Aleister solo no te sirve de nada. Pero son cartas, es un engine tan sólido que lo que permite es que puedas llegar prácticamente a jugarlo siempre. Porque simplemente, por ejemplo, con que se me limiten a 2 Invocation, ya es buscable perfectamente porque tienes Aleister, que es el buscador que lo tienes a 3. Magical Meltdown, que es otro buscador que busca a Aleister para buscarte la Invocation, lo tienes a 3. Entonces está muy bien. Y Terraformación, que te busca Magical Meltdown, por ejemplo. Entonces es un arquetipo que a mí me gusta muchísimo. Por lo sólido, porque lo puedes funcionar como engine, puedes jugarlo como deck puro, puedes jugarlo mezclado con otras cosas, en la estética, el lore y tal. Entonces está muy muy guay. Otro, por ejemplo, es el de Shadow, que también os lo he mencionado. Es un mazo que, para empezar, tiene unos diseños preciosos. Es un mazo que además está teniendo bastante soporte. Casi siempre le sacan un soporte nuevo. Y además, por más que lo toquen, se puede jugar siempre. Incluso cuando estaba Construct baneado, ya había mazos que jugaban, por ejemplo, con el Engine Invoke y tal. Sí que es cierto que a lo mejor no eran tan competitivos como después de sacar a Construct, pero estaban bastante bien. Entonces realmente es un mazo que da margen para mucho. Dogmática tiene pinta, por ejemplo, también de que va a ser un mazo que ha venido para quedarse y que, como ya habéis visto, se puede implementar en muchas cosas. Lo mismo pasa con Tribrigada, porque a lo mejor tocan el Tribrigada puro, pero a lo mejor mezclándolo con Lyrilusk, o mezclándolo con Zodiac de nuevo, o mezclándolo, yo que sé, a lo mejor incluso con Ancient Warrior o con Firefist nos sorprende y se convierte otra vez en mazo meta, ¿no? O sea, este tipo de mazos considero que son los que mejor se van a adaptar al meta en general. Estos que funcionan un poco como engine, ¿no? Burning Abyss le pasa lo mismo y me parece el ejemplo más antiguo de esto. Es un mazo puro, pero puedes mezclarlo con otros rango 3, por ejemplo, como es, por ejemplo, el Phantom Knight.
Es un mazo que, como funciona simple mandando cementerio, es impresionantemente bueno. El 1000 de Dante es muy bueno, entonces estos mazos son muy muy interesantes. Y luego también quiero mencionar el Lich. El Lich también funciona con ello. Entonces, creo que los 4 que más me gustan son el Lich, Dogmática, Invoked y Shadow. De lo que hay ahora mismo, competitivamente hablando, y de lo que creo que cumple con esos requisitos. Burning Abyss me gusta, pero quizás no tanto. Pero también me parece una mención muy interesante. Entonces, pues bueno, la verdad es que son arquetipos engine, por así decirlo, y por eso tienen esa habilidad, ¿no? O esa capacidad de mantenerse en el formato, en altos tiers, incluso aunque les hayan tocado o aunque el meta no les favorezca en exceso, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, la segunda que me has hecho, ¿qué creo que necesita un mazo o un arquetipo para ser competitivo y no meta? O sea, quiero decir, meta también, pero competitivo, excluyendo el tema de meta. Bueno, me parece muy bien que hayas hecho esa distinción. Además me parece muy interesante porque mucha gente, cuando hablas de competitivo, se piensa meta, siempre. O sea, enlaza una cosa con otra. Y competitivo no implica que sea meta, porque un antimeta, por ejemplo, puede ser competitivo. Y un antimeta es todo lo contrario, un meta, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, muchas veces, por ejemplo, digo que hay muchos mazos que competitivamente hablando no son un tier 1, pero son competitivos. En algún vídeo, en algún Death Profile os lo he hecho. Ahora mismo no me viene ningún ejemplo a la cabeza, ¿no? Tribrigada en su momento, cuando estaba en auge el formato en el que todavía no se jugaba Tribrigada, que estaba Virtual World, que estaba LOL Calamities, que estaban los Prankits, que todavía siguen estando, obviamente, el Shadow Dogmática y tal, que no se estaba viendo Tribrigada, yo en su momento lo dije. Os traje varias builds, os traje el Tribrigada Lyrilusk, os traje el Tribrigada puro, creo recordar, el Tribrigada con Ancient Warrior puede ser. O sea, recuerdo que traje varios arquetipos, o sea, varias mezclas con Tribrigada. Y yo lo comenté. Tribrigada ahora mismo no está siendo un meta deck, pero sí es muy buen mazo competitivo. Porque tenía una versatilidad impresionante, te permitía hacer de todo. Era, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Un engine. Entonces, ¿qué mazos puedo considerar o qué puedo considerar un mazo para que sea competitivo? Lo primero es la consistencia. Cuanta más consistencia tenga un arquetipo, para buscar todas sus piezas y demás, le da una gran capacidad de convertirse en un mazo competitivo, ¿no? Porque es mucho más fácil jugar con algo que es muy consistente y puedes llegar a todo el combo lo más rápido posible que algo que no. Y lo segundo es que sea más libre, ¿vale? Me explico con esto, porque es una idea que es un poco complicada de entender y quizás yo tampoco soy muy bueno a la hora de expresarme, ¿no? Pero que sea un mazo libre, entendamos como que es un mazo versátil, que se puede mezclar con otros muchos arquetipos, ¿vale? Cuando entramos en mazos de estos de no puedes jugar excepto monstruos del mismo arquetipo, hay veces que se da el caso de que esos mazos son competitivos también, pero, como es por ejemplo el caso de Prankit, pero sí que es cierto que limitaciones tan hard, por así decirlo, tan duras, hacen que no puedas mezclar el arquetipo con cartas que a lo mejor le vienen bien. Por ejemplo, el Lich es el caso contrario. El Lich te restringe a zombies, pero con una carta además solo. Y lo puedes mezclar con lo que quieras. Y funciona muy bien. Mismamente yo os traje aquella build que era el Lich con Mech Knight con Invoke. Y funcionaba sorprendentemente bien. Era ridículo cómo tiraba eso. Os traje, por ejemplo, con Dogmática pasa un poco igual, aunque sí que es cierto que tiene esa limitación al extra, pero no es mucho problema. Con Dogmática, por ejemplo, os he traído el Charmer Dogmática, os traje, por ejemplo, el de Evil Eye Dogmática, que funcionaba también muy bien. Y ese yo lo consideré competitivo en su momento porque es muy bueno. O sea, te lo pueden parar con alguna cosa, obviamente, como muchos de estos mazos, pero como Evil Eye tiene una consistencia muy, muy, muy buena, porque está muy cerrado, es como el Invoke, ¿no? De estos mazos circulares que te busca todo te busca todo y puedes acceder a todo con todo. Más luego Dogmática, que te daba un control buenísimo, un inicio muy bueno. Entonces era como un mazo muy, muy, muy sólido para ser un contendiente competitivo. Entonces quizás son esos los dos pilares, ¿no? En el momento que hay uno que se restringe muchísimo, pues obviamente lo que pasa es que no puedes acceder a todas las cartas que a lo mejor podrían venirle bien a esa estrategia, ¿no? Pongamos, por ejemplo, que Darkwold, que es un mazo genérico de descarte, solo pudieses descartar Darkwold. O solo se activase el descartar con Darkwold, por ejemplo. Eso sería una mierda. O sea, tú ponte que tiras, por ejemplo, Card Destruction para barrerte toda la mano. Los Darkwold no te triggerarían efectos, porque solo se pueden aplicar con cartas Darkwold, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estarías perdiendo mogollón de estrategias muy sólidas. Los Darkwold Danger,
todas las cartas que te hacen descarte que pueden funcionar con Darkwold, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que esos son como los dos pilares más importantes a la hora de ver y comprender que un arquetipo puede ser un buen contendiente para el competitivo, ¿vale? Y remarco lo de contendiente competitivo, ¿vale? No meta. Luego el tema ya de meta, pues entremos en... Ya dentro de esa consistencia, ya dentro de esa versatilidad, también el hecho de a lo que llegues. Por ejemplo, Gizmek me parece un mazo que es muy versátil, es un mazo muy sólido, o sea, muy con una sinergia bestial, con una consistencia muy buena, pero no llega a nada. No tiene un boss monster que te ponga negaciones en campo, no es un mazo que tal, o sea, te genera muchos materiales en campo para hacer un OTK y ya está. Como mucho, pues lo puedes utilizar para hacer spam de link, pero no mucho más. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pues ahí tienes un ejemplo de un mazo que potencialmente podría ser un contendiente de meta, pero no llega, ¿no? Porque no ni a meta ni a competitivo. Entonces se queda en un mazo fan. Pero vamos, que quizás son esas tres cosas. El hecho de consistencia y velocidad, obviamente, porque van a la par. Cuanto más consistente es un mazo, es mucho más fácil jugar y más rápido con él. Versatilidad y un buen fin. Y nada más, chicos, con estos finalizamos el Dojo Podcast y el Dojo Consultorio de hoy. Estas últimas preguntas, bueno, ha sido una pregunta doble. La última pregunta de Fede me ha gustado bastante. Y bueno, realmente ha sido una tanda de preguntas muy interesante. Tengo un par más guardadas. No os preocupéis, que si no ha salido la vuestra en este Dojo Podcast saldrá en el siguiente. Pero como siempre digo, tenéis en pantalla el número de WhatsApp del Dojo para que me mandéis vuestros audios, consultas y preguntas para ponerlas en el Dojo Consultorio de este Dojo Podcast. También tendréis abajo en la descripción, tanto de este vídeo como de los siguientes, eso mismo. Y si lo estoy viendo en iVoox, pues en cualquier vídeo de mi canal, el Dojo del Duelista en YouTube, pues tenéis también ese número de WhatsApp. En cuanto al resto de cosas, pues lo de siempre, ¿no? Que nos apoyéis en redes sociales, que también apoyéis el canal y os, pues bueno, le deis like al vídeo si os ha gustado. Si os estáis viendo en iVoox, no sé cómo funciona. Y también agradecería, os hago un poquito de spam, lo del tema de miembros premium, que también he actualizado mucho los rewards. Entonces, al menos pasaros por el apartado de miembros, me parece que es, para echarle un ojo, para ver si os interesa alguno de ellos. Pues si podéis apoyarme económicamente, aunque sea con $1,99, que a mí eso ya me ayuda mucho, pues estaría eternamente agradecido. Como decían, creo que eran los de Toy Story, los alienígenas, no tengo ni idea. Así que con esto, chicos, ya nos vemos en el siguiente domingo, nos vemos en el siguiente Dojo Podcast.